Ustedes saben que esta iglesia fue fundada a base de You oración. know that this church was founded Recuerdo que nuestro on pastor prayer. nos decía Pastor used to tell us que él venía, that he, no sé de qué parte de I don't know Dallas, what part from aquí a Garland Dallas, a orar to come and por pray varios here años a for las 5 several de la years mañana at 5 o'clock in the morning, y para que naciera esta iglesia. so that this church Algo would be así born. empezó, ¿verdad? That's how La it started. iglesia, el fundamento The- es la oración. The foundation is Si prayer. no, la pastora me pidió que compartiera alguna Pastor palabra, algún Betty mensaje con told me to ustedes. share a message with you, Y después de orar, and after el Señor me praying, guía the Lord a guides me hombres y mujeres de Dios to men and women of God de oración. of prayer. Vamos a orar antes Let's de pray continuar. before we Amén. continue. Padre Celestial, le Father damos God, gracias we thank you por este día, for Señor, que this usted day, nos ha Lord, bendecido y that nos you have ha blessed us with, traído and you've brought us a here esta su casa to this your house a oír su voz. to hear your voice. Y en obediencia And in a esa obedience convicción estamos aquí, To that Señor, conviction, we are here dispuestos willing a recibir su to palabra receive your word en nuestros corazones in our hearts. y con la ayuda de su Espíritu And Santo with the help of your Holy Spirit, seremos hacedores de we ella will be doers of it en obediencia in obedience para gloria de su to the nombre, glory of en your el name. nombre de Jesús, In the name of Jesus, conforme al don according to the que gift usted nos ha dado a that cada you uno have given to each de los one que of estamos us aquí that are presentes here present y today oyendo su palabra. and hearing your word. Deseamos We desire agradarle to please y you ser usados and be used por su Santo Espíritu by your Holy para Spirit gloria de su nombre, for your en glory of Cristo your name Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen. Amén. Pues empezamos We start con una oración en with a segunda de prayer in Second Crónicas 7:14. Chronicles 7:14. Esta escritura es This contestación scripture is an answer a una oración to que a hizo prayer el rey Salomón that King Solomon cuando made él dedicó el templo when he dedicated the temple, que el rey David le prometió a Dios que lo iba a hacer, that King David had promised God he was pero going to no do fue it. él el que lo edificó, But le it dijo wasn't Dios him that que iba a did ser it. el rey Salomón. God said it was going to be King Y el rey Solomon. Salomón en And segunda de Crónicas King Solomon on Second Chronicles 7:6 empieza 7:6, haciendo he una starts oración doing a prayer para consagrar el to templo, para consecrate the santificarlo. temple, to sanctify it. Es una oración It's a prayer, muy extensa, very extensive, prolongada, long, porque se ocupa de pedirle a Dios because he asked God que cuando ellos vayan a la casa so del that when they Señor, would come to the house of the Lord, Dios los oiga. God will hear them. El rey Salomón insiste en varios, King Solomon insist in en varios several, versos, several verses. y si te ofendieren, pero If they vienen a tu offend you, casa, but they come to your tú les house, perdonarás. will you forgive them? Y si están enfermos, pero vienen a tu casa, And if they are tú les sick and they oirás. come to your house, if they're sick, Les invito a que ustedes lo lean con paciencia en la casa I invite you to read it with patience para at que your ustedes, home, nosotros lo consideremos. Si so that alguno we de can ustedes lo han consider leído, it. les aseguro que cuando volvemos a leerlo, when we come back to nos read trae it una again, comunión con it will Dios, bring a communion with God, nos fortalece en fe, will strengthen our en saber faith, que cuando nosotros le pedimos knowing algo a Dios, that when we ask God for something, Dios no está tan lejos como God is mucha gente not cree. far away as many people may think. No tiene que ser tu oración It tan doesn't- prolongada, Your prayer doesn't have to be para que very Dios te long oiga, so that God can hear you. sino Dios se agrada de las grandes God is oraciones pleased largas with the long prayers como de las pequeñas as también. also with the small prayers. Ningún hombre o mujer No man or woman estamos descalificados are disqualified porque no oramos because we don't elocuentemente, pray con eloquently muchas palabras. with so many words. Muchos decimos, A lot of us porque en say, mí lo hubo y lo sigue habiendo. Yo no And confío en mí, hermanos. I don't trust in myself. Sino es muchas veces A lot of times viene esa duda there's that doubt that comes o in temor. or fear. A veces no queremos participar en We la don't want to oración participate in the prayer por pena, because we're porque embarrassed. decimos yo no sé orar, Because we say, I don't know how to pray. yo no sé orar.
Pero cuando estamos delante But del when we're Señor before God y nosotros ya hemos sido salvos, and we have been saved, ya el Espíritu de Dios está en the Spirit of nosotros. God is in us already. Ahora lo que le pedimos So now llenura del what we Espíritu ask Santo. for ¿Sí? is the fullness of the Holy Le Spirit. pedimos sabiduría, We ask for le wisdom. pedimos We inteligencia ask for understanding, para ir teniendo entendimiento de su palabra, to be having understanding of para His ir Word, entendiendo conocimiento de ella. the knowing, the ¿Sí? knowledge of it. Y cuando empezamos a orar, And when we start el praying, Espíritu Santo the Holy es Spirit, nuestra ayuda, He's our nuestro helper, maestro, our teacher, nuestro guía. our guide. Entonces yo les invito So I invite you a vencer to overcome todo temor all fear o toda duda. or any doubt. Y no les digo yo, And I es don't el say diablo. it's the devil. No, somos nosotros. us. ¿Sí? Que todavía no tenemos That la we don't confianza have that confidence de decirlo, to de say it orar en público. in public. Yo sé que todos oramos en I know privado. that we all Yo pray. sé que todos tenemos We all oraciones, have prayer, peticiones en privado. petitions, Pero la iglesia but the church necesita needs de need sus oraciones, of your de su prayer, asistencia, hermanos. of your assistance. La iglesia The church de nuestro Señor of our Jesucristo Lord Jesus Christ ha permanecido has remained por siglos y siglos y siglos, for centuries porque Dios se ha guardado because God has kept hombres y mujeres de men Dios and women of God que le hemos creído a Él that we've believed Him, y seguimos avanzando and we continue to go cuando hay forward disposición where there's the del pueblo disposition of the people para servirle. to serve Him, Y Dios nos está llamando and God is calling ahora us, nosotros, todos los que even estamos us, aquí, all of us here, a todos los que están oyendo, those that are hearing out there, de seguir to edificando continue to el build reino de Dios the kingdom of aquí en la God tierra, here on earth, para que nuestras futuras so our generaciones future generations sigan will viviendo, continue. tengan They iglesia, have church, conozcan la they know palabra the word, y siga habiendo pastores, and there continue to be evangelistas, pastors, profetas, evangelists, apóstoles, prophets, maestros. apostles, teachers. Les animo, hermanos, I encourage you, brothers, a que obedezcan, to obey, obedezcamos más that bien we la obey convicción the conviction de tu corazón. of your heart. Dios nos está llamando a God través is calling us on de nuestro behalf corazón of our heart a venir a la to casa del come to Señor, the house of the a Lord, orar to pray, para que la iglesia so siga, that the church will avanzando. continue going forward, que nuestros hijos, that our nietos, children, our generaciones grandchildren, venideras, future generations, el Señor se siga proveyendo the Lord will de continue pastores, to continue having maestros, pastors, de teachers, evangelistas, que evangelists, la iglesia siga viva. that the church continues to be alive. La oración en 2 de Crónicas 7:14 The prayer in 7:14, 2 es donde Chronicles, Dios is se le where God aparece, appears. se le apareció a Salomón en el To verso Solomon. 12, In dice, se le verse apareció 12, Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar I have por heard your casa de prayer and sacrificio. chosen this temple as the El place cat- of making sacrifices. I'm sorry. El 14 dice, 14 si se humillare says, mi pueblo, If my people sobre el cual mi nombre es who are invocado, called by my name y oraren will humble y themselves buscaren mi and pray rostro, and seek my face y se convirtieren and de sus turn malos from caminos, their wicked ways, entonces yo oiré desde I los will hear cielos from heaven y perdonaré sus and will pecados forgive their sins y sanaré su tierra. and restore their land. Ahora estarán abiertos mis ojos My eyes will be open y atentos mis oídos and my ears a la attentive oración in en every este lugar. prayer made in this place. Dice la Amen. palabra, The word porque ahora says, for he now elegido I have y chosen santificado esta casa para que this esté en ella temple mi and set it nombre apart to be holy, a place where my name will be honored para siempre. forever. Y mis ojos y mi corazón. I will always watch estarán over allí it, for it is para dear to my siempre. heart. Entonces, So, es- go ahead. este es un motivo This is de a venir motive a la casa del to Señor, come to the house of the Lord. para que aquí hay promesa del There is Señor, promise of the Lord here,
que si nosotros venimos humildes that if we humble delante del ourselves, Señor we come before Him y le pedimos and we ask Him en oración, in prayer, Él nos oye. He hears us. Él dice que estarán sus ojos He says atentos that His a la eyes will oración be attentive to en la His iglesia. prayer in the church. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí My para eyes and siempre. my heart will be there forever. Sino es una petición, un It's a deseo petition, it's a desire de que oremos, that we pray, de que oremos, that we de venir pray a la to iglesia. come to the Yo church. sé que el Señor, I know that the Lord, la iglesia, estamos orando the church is praying, que traiga a la gente. To bring the Señor, trae people. la gente. Lord, Señor, bring the pon el people, deseo put the desire de las personas en que vengan of a la the people oración. to come to prayer. Dice el Señor que lo que le pedimos en The Lord oración, says that whatever we lo ask in recibimos. prayer and we Estamos believe, creyendo we will receive. que el Señor traerá a la That gente. the Lord will bring the Amén. people. Que dejaremos huella, dejaremos We un will legado nosotros, Live a así legacy como lo ha dejado as Abraham, Isaac, Abraham, Jacob, Isaac, and Elías, Jacob, Isaías, Elijah, and Isaiah, los grandes hombres those y mujeres great de men Dios and women of God que han sido usados that were used para ahora nosotros tener su so that palabra. now we can have their word, Que nosotros también that we podemos dejar ese legado can also live para that las legacy descendencias futuras. for the future El generations seguir viniendo a clamar a to Dios en follow, to oración. continue to Amén. come seek the Lord. Y tenemos también And we also otro have tipo de oración. another type of prayer En Primera de Samuel in 1:9, 1 Samuel 1:9, del 9 al 20. from 9 to 20. Esta es la oración de una mujer. This is a prayer of a woman. Esta mujer es Ana. This woman is Anna. Y sentí el deseo de compartir And I felt the desire to share with you la oración, no the solo un prayer, verso, not just one sino la verse, oración. but the prayer. Porque en la oración vemos In que the la prayer, persona we see that the person era semejante was a nosotros, like us. ¿sí? Era Yes, semejante a she was nosotros, like us solo que en otra temporada. in a different time, though. Esta era una mujer. This was a Les voy woman. a relatar un poquito I'm going de to lo que speak era Ana. about what Anna was. Ana era esposa de Elcana. Anna was Elkanah's wife. Elcana tenía dos mujeres, He had two women, Ana y Penina. Anna and Benina. Penina tenía muchos hijos, Benina had many children. Ana no tenía hijos. Anna didn't have any children. Cada año ellos subían Every year, al lugar santo they would go to the holy place a llevar sacrificio a to Dios. take sacrifices to God. En Penina Benina, irritaba mucho a Ana she would irritate Anna porque because a cada esposa le daba su parte every el wife had esposo. her share. A la que tenía varios hijos The one that had several le daba children, más ofrendas he would give more para ella y para sus offerings hijos. for her and her children. A Ana le Anna, daba solamente su ofrenda, aunque era especial, dice la he Biblia, would only give her offering, which porque was Elcana special, amaba a Ana. because Elkanah loved Anna. Pero Penina But Benina se burlaba de Ana, would make fun of Anna, como si ella tiene muchas manzanas aquí, like ¿verdad? if she had a lot of apples Tengo right mucha, here, mucha fruta que a voy a lot llevar of o fruit that ofrenda. I'm going No to sé qué take era la as an ofrenda. offering, whatever the offering was. Y como que veía a Ana, la veía And she con would see desprecio, Anna she looked porque ella at nada her más with tenía despise. la personal. She no just tenía had más. her. She didn't have much. Dice que se irritaba a Ana, And Anna would get irritated. se enojaba y She lloraba. would get upset and cry. Dice, y no comía And she would not eat. y estaba muy triste. And she was very sad. Ya ofrecía su sacrificio, She would offer her Con tristeza. sacrifice with sadness. pero cansada de eso, But she was tired of un día that. un día One Ana day, dijo, Anna no más. said, no more. Se paró, She got up. dice que Ana se levantó, el She verso rose 9, up in verse primera de 9, Samuel 1 Samuel. 1:9. Y se levantó Ana And she después de got que up hubo comido y bebido en After Silo. she ate and drank in Shiloh, Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, and as the priest was sitting at one of the chairs,
junto a un pilar del templo. close to a pillar of the temple. Ella con amargura de alma Her with oró her a Jehová sad, she prayed to God. y lloró abundantemente And she cried a lot. e hizo voto diciendo, And she made a vote saying, Jehová de los ejércitos, Jehovah, the great God, of si te the, dignares a mirar if you would look a la aflicción de tu to sierva my sorrow, y te acordares de and mí if you remember me, y no te olvidares de tu sierva, and you will not forget your servant, sino que dieres a tu sierva un hijo and varón, give your servant a male child, yo lo dedicaré a Jehová I will dedicate him to the Lord todos los días de su vida every day of his life, y no pasará navaja sobre su and cabeza. there will be his hair will not be cut. Entonces vemos a Ana So we see Anna que ella tuvo el valor para that she decir had the courage to no say, más voy a no venir more, I'm going to come. a pasar vergüenzas o To enojos. go through embarrassing times. Ella clamó a Dios She called out to God con humildad. with humility. Ella lloró porque She iba cried triste, out because she was sad, pero ella clamó a Dios. but she called out to God. Se desahogó She de ese dolor she put her heart en la out presencia del in the Señor. presence of the Lord. Ella le hizo saber a Dios And she let God precisamente know lo que precisely quería, what she wanted. porque se dan cuenta que dijo, Because you si me see, dieres un hijo if y you varón. gave me a male child, Entonces así nosotros nos da confianza so that gives us the en confidence tu petición in your petition a que la digamos precisa, to be precise on what you precisa want de acuerdo a la necesidad que and estamos orando. according to what you're praying for. Y una vez que lo oramos, And hermanos, once we do it, we confiar pray en it, Dios. trust in the Lord. Ana dice después que bajó Anna y comió said she went down and she ate, y estuvo feliz, and she was happy, confiada trusting a lo que ya Dios había hecho. on what God had already done. Seguimos leyendo We continue to read, y dice, and it mientras says, ella oraba, el as verso she 12, was praying largamente delante long de Jehová, before the Lord, dice que estaba siendo observada, she was being watched. dice, oraba largamente She delante de would Jehová. pray long before the Elí Lord. estaba observando la And boca de Ali ella, was looking at her mouth, the way she was, what she was doing. pero Ana hablaba de su corazón But Anna was praying with her heart mientras solamente movía sus as labios she just moved her lips, y su voz no se oía. and you could not hear her voice. Algunas veces no tenemos que sacar palabras, Sometimes we don't have to sino del speak corazón. verbally, just speak with Sino the no heart. tengas temor a que But don't si vienes a fear. la iglesia If you come to the church a orar, to pray, tú puedes orar privado you también. can pray privately. Traes una petición You y have a dices en la casa petition. de Dios voy a ser You're in the oída house of the Lord, puedes you're gonna venir come y orar. and pray. Sino el Señor Elí, el sacerdote, The él la priest juzgó judged her porque movía sus labios, because she was él moving la her tomó lips, por mujer ebria, que and no he estaba took her as a drunken en woman. santidad. She wasn't in holiness, Mas ella le dice, but she says, entonces le dijo And Elí she- que dijera, mas ella le respondió but diciendo, el she verso 15, answered, 15, no, Señor mío, no, my Lord, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. I am a woman who is hurting in the No he spirit. bebido vino, I have not drank sino wine, sidra, but cider que he derramado, that I have poured out. dijo, sino que he derramado I mi have alma poured delante de out Jehová. my soul before the Lord. Entonces Elí, el sacerdote, So Eliah, en el verso 17, in verse 17, le dijo, ve en paz go in peace. y Dios de Israel te May the otorgue God of la Israel grant petición que the has hecho. request that you have asked for. Sino una vez So que once ella oró, that she prayed, ya que el sacerdote se dio cuenta and que ella the solo estaba priest orando, found out what she was le dio la doing, bendición. he blessed her. Y Jehová se acordó de ella And the Lord remembered her, y de allí nació there, el profeta Samuel, was Sí, prophet un hombre de Dios. Samuel was born. que Dios tenía planes para con él. God had plans with him. Sino es algo, hermanos, de que It's something, sigamos brothers, that orando. we continue to pray. Porque ¿quién nos dice, quién Who nos puede says, decir who can tell us que Dios pone algo en that orar en God puts nosotros? that
por un nieto, por that un hijo. desired to pray for En a este caso grandchild fue or for a por un son. hijo, una mujer In this estéril case, it was for a clamaba son. por un It hijo. was a woman who could not have babies crying out to God. Este for hijo a fue baby. gran profeta de This was Dios. this boy was a great prophet of God. Nosotros mismos que estamos aquí, We ourselves here, Dios tiene planes más God grandes has que greater nuestros plans pensamientos. than our thoughts. Nosotros pensamos We think que solo hemos venido that we have only come para luchar to fight y sobrevivir and cada día, overcome every day. pero los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros But God's pensamientos, thoughts are greater than our thoughts. sino el obedecer So all we got to La do is obey convicción the conviction, del corazón. the heart. Cuando Dios te mande orar When the Lord sends you out to por pray alguien, for someone, es una petición que Dios it's a petition that está God poniendo is putting en cada uno de in each nosotros, one of us, muy especial. very special. Te está mandando a orar por la He's iglesia, telling you to go pray for the es church. para que la iglesia It's so persevere. that the church can hasta el fin. overcome to the end. Y la iglesia tenemos que And the estar church, we have to creyendo be a su palabra, believing to your word, declarando su palabra. declaring his word. Porque así como Él dijo, hágase la Because luz, he said what se hizo la luz. he spoke, let there be light, and there Así was light. como estamos orando, As sé we're praying, sano be en el healed nombre de in Jesús. the name of Jesus. Por fe By faith, somos sanos. we are healed. Y yo sé que cada uno de ustedes y And I know nosotros, that each one of you tenemos and un us, testimonio. we have a testimony porque sabe que el Señor dice que because the Él Lord says that prueba su palabra he proves his word en cada uno de in nosotros. each one of us. Entonces el Señor So the nos Lord, prueba. He tries A cada us. uno de nosotros He hemos proves pasado us that we've por gone diferentes through pruebas. different trials. Pablo decía, Paul would say, yo tuve I en had abundancia. in abundance. Sí. Yes. Después ya no tuvo nada. And then after that, he didn't have anything. Tuvo frío, He tuvo was hambre. cold, he was hungry. Fue probado en He todas was las áreas tried in every de la vida area of the por of life necesidades. for needs. Entonces así nosotros, Also us, yo me he autoexaminado I have examined myself y he pasado. and I have Yo sé gone. que cada uno de ustedes, I know that más each los que one of tienen you más largo tiempo de ser cristianos, even so, the ones hemos that have pasado been por here a very long sufrimientos. time, we've gone through hemos sufferings. pasado lutos, We have gone through hemos death, pasado pérdidas de padre, de lost familia, our parents, our hemos family members. pasado hambres, We have lacked hemos hunger. pasado desempleos, We have been without work. hemos tenido We en have had abundancia, in abundance. hemos tenido casa, We hemos have had tenido homes, finanzas, hemos finances. tenido buena We salud, have had good pero health, también han venido tiempos but we've contrarios, also have times, donde algún difficult tiempo no times, tenemos. where there's a time when we don't have, Pero todo lo encomendamos a Dios but we all put it in God's hands, y Dios es nuestro proveedor. and God is our supply. He's Vemos our otro gran hombre de source. Dios. Vemos otro gran hombre de We Dios see que es another Daniel. great man of God who is Daniel. Daniel, él Daniel, fue llamado he was called a la oración también. to prayer also. Y en Daniel 9, Daniel del 9, 3 al 5, 3 to 5. son versos que les voy a ir It's verses cortando. that I'm going to be giving you. Daniel, el pueblo de Israel estaba sufriendo. The people of Israel were suffering. Había sido sacado de Israel. He had been taken llevado out of cautivo. Israel and he was El captive. pueblo estaba sufriendo. The people were suffering, Y ustedes ven que Dios nunca nos deja ni nos desampara. and you can see that God never leaves us or forsake us. Así como mandó a Moisés The a same sacar way su he pueblo de sent Egipto, Moses to take his people out of Egypt, en este caso in this manda case, he sends a Daniel Daniel que interceda por su pueblo. to intercede for his En people oración. in prayer. Y dice aquí And Daniel, it says, el right verso here, 3, verse 3, y volví mi rostro a Dios, el and Señor, oh Lord, okay, hold on. buscándole en oración y ruego, Seeking him in prayer en ayuno, silicio y fasting. ceniza. and ashes. Y oré a Jehová mi And I Dios, prayed to the Lord my God y hice confesión and diciendo, confessed, saying, ahora, Señor Dios grande, O Lord, you are great digno de ser temido, and awesome God. You Que are guardas- always, I'm sorry,
que guardas el pacto y la misericordia that you keep your promise and your mercy con los que te aman for those that love you, y guardas tus mandamientos. and you keep your commands. Hemos pecado, We have sinned. hemos cometido iniquidad, We have done wrong things. hemos hecho impiamente, We have been rebellious. hemos sido rebeliones, We have been rebeldes, rebellious. y nos hemos apartado de tus mandamientos And we have gone astray from your commands y tus ordenanzas. and your regulations. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. We have refused to listen to your servants, the prophets. Daniel reconoció el pecado Daniel del pueblo. recognized the sin of the people, y ahorita es lo que debemos nosotros como iglesia and right now as a venir al church, Señor we should come to the Lord y reconociendo and recognizing lo que estamos viviendo what we are living, todas las naciones en la tierra. all the nations here on the earth. Estamos siendo atribulados, We're empezando, being in diría yo, tribulation, las aflicciones, in afflictions. porque van a venir tiempos más difíciles. La Because palabra de there's- Dios lo dice. The Word of God says there's going to be more difficult times En to lo que yo come. estoy preparando este mensaje, As I'm preparing this me message, vienen visiones I get visions de animar a la iglesia. to come and encourage Volvamos the a la church. iglesia, hermanos. Return Vengan a to la iglesia. church. Come to church. Yo no dudo que ustedes oren en sus I don't casas, doubt that you pero pray venir a at la home, iglesia a orar but to come to church and pray por el pueblo que no conoce a Dios, for the people that don't know God, por las familias que For están the angustiados y families that are in desesperados anguish. ahorita. and they're desperate. Hay mucha angustia, There's a lot hermanos. of anguish. Yo no sé ustedes, I don't know about a mí me you, tocó, me ha but- tocado. but I've gotten the opportunities to. Me tocó una persona There was a person que la vi hablando por teléfono, that I Y saw her talking on the se phone. quedó llorando cuando and she terminó. was crying when she finished Fue en una tienda. speaking. It was at a store. Y yo iba entrando a la tienda, And solo I was going into the store le dije, and I said, ¿estás bien? "Are you okay?" Eso fue suficiente para que That la was mujer enough llorara. for her to cry Más out se more. abrió a llorar. She opened up more. Dijo, soy crying. venezolana. I am from Venezuela. Tú sabes lo que está pasando con You nosotros know what ahorita. is happening right now. Entonces le pedí que si me permitía orar por And I ella, asked her if I could pray for her porque estaba muy angustiada. because she was so. Mucha anguished. gente tiene su confianza en esta nación, A lot hermanos. of people have their trust in this nation. Gloria a Dios que hemos Glory sido bendecidos be to aquí God that we have been blessed y estamos here, bien. and we are Pero well. hay mucho temor en la gente. But there's a lot of fear in Y the como people. iglesia tenemos la And as the responsabilidad church, we have ante the Dios responsibility orar before God to por pray la paz for the peace de Dios of God en el presidente, over the en los president, gobernadores in the governors de cada estado, of every state, por la autoridad for the de cada authority lugar donde nosotros vivimos, of every place por la where we paz de live, Dios en el for pueblo, the peace of God in the people. sino tenemos muchas razones por We qué have a lot of reasons continuar orando. why we need to Que continue Dios to pray. nos hace responsables, Because hermanos, God makes us porque responsible. Él nos ha salvado a nosotros He has saved us para interceder y to orar por las intercede demás almas, and pray for the que todavía other no conocen a souls that Dios. still don't know God. sin contar que están en pecados. No They're solamente in es la sin, angustia, Not sino just hay in the pecado, anguish, but also ¿sí? in sin. que no saben ellos que That they pueden ser don't know perdonados. that they don't know they can be forgiven. Sino el verso 19 Verse de ese 19 mismo of capítulo that same chapter, le vuelve a decir: it says Daniel. again, Daniel, oye Señor, O oh Lord, Señor, hear. perdona O Lord, y forgive. presta oído O Lord, listen Señor, and act. y hazlo, no tardes, por amor de ti, For your own por amor de sake, ti do mismo. not delay. Oh my God, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. oh my God, for your people and your city hear your name. Son ejemplos de These are oración examples of de prayer estos hombres, of these men, porque muchas veces decimos because a nosotros, lot of times we say, es que yo no sé cómo pedir, I o don't no know sé how qué to decir. ask, or I don't know what to say. Podemos usar estos versos, We hermanos. can use these Podemos verses. usar estos versos de estas oraciones. We can use these verses de of estas these prayers personas. of these people. Hubo también un hombre, There was also a man,
un discípulo a disciple que le dijo a Jesús, that vamos told a Lucas Jesus. 11, Lucas 11, 1-3. capítulo 1. Y ahí le dijo, dice, aconteció And it happened, que estaba Jesús orando en un lugar once Jesus was in a certain place praying, y cuando terminó And uno when de he- los discípulos le dijo, and when he finished, one of his disciples came to him and said, Señor, enséñanos a orar, Lord, teach us to pray, como Juan también enseñó a sus discípulos. just as John taught his disciples. Y les dijo, And Jesus said, cuando oréis, this is Decid. how you should pray. Padre nuestro que estás en los cielos, Father, may your name be kept holy. santificado sea tu nombre, May your kingdom come soon. venga tu reino Give each one y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí your también will en la be tierra. done as here on earth. El pan nuestro de cada día, Give us our dádnoslo daily hoy. bread. Perdónanos nuestros pecados, Forgive us porque of our también sins as we nosotros have perdonaremos forgiven a todos los que nos deben. all those that owe. Y no nos metas en And do tentación, not lead us into temptation, mas líbranos del mal. but deliver us from evil. El verso 5 dice, y les Verse dijo 5 también, said, he also said, ¿quién de vosotros who of you que tiene un amigo that has a friend, va a él a medianoche he y goes le dice, at midnight to your house and says, amigo, préstame 3 panes, oh, my friend, let me borrow 3 loaves, porque of un bread, amigo mío ha venido because a friend of mine has just arrived a mí de viaje to visit, y no tengo que ponerle and delante. I don't have anything to give him. Y aquel respondiendo And he answered, desde adentro le dice, from inside he says, no me molestes, don't bother me, la puerta ya está cerrada the door is locked, y mis niños están conmigo en and cama. my family and my children are in bed with me. No puedo levantarme y dártelos. I can't help you. Os digo I say, que aunque no se levante a dárselos, even though he didn't get up to give it to him por ser un amigo, for being a friend, sin embargo, even though por su inoportunidad, for his inopportunity, se levantará y le dará todo lo que necesite. he will give everything that he has, that he needs. El verso 9. Verse 9, Y yo os digo, and so I tell you, pedir y se os dará, keep on asking, buscar y hallaréis, and you will receive what you llamar ask y se for. os abrirá. Keep on seeking, and you will find. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. ¿Qué padre de vosotros, si You fathers, su hijo le pide pan, if le your, dará una piedra? if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or a rock? Do you give them a rock? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará Or una fish. serpiente? Instead of fish, you give them a snake? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Or if he asks for or gives an egg and you give him a scorpion? Pues si vosotros siendo malos, For if you being a sinful people, sabéis dar buenas dádivas a vuestros and you know how to hijos, give good gifts to your children, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial how much more will your heavenly Father dará el Espíritu Santo a give the aquellos Holy que se lo pidan? Spirit to those who ask Him? Sino todo lo que So necesitamos all that we ask, all that es we al need Espíritu Santo is the Holy para que nos Spirit ayude. to guide us. Él pondrá compasión, He will have compassion, amor, love, paz, peace, gozo, joy, obediencia, obedience, fe. faith. Nos enseñará tantas cosas el He will Espíritu show us Santo. so many things, the Holy Spirit. The Holy Spirit will show us so many Y things. el Señor me enseñaba, como les digo, en lo que estoy escribiendo As I'm writing, fue una visión tras otra it visión. was a vision after a vision.
El Señor me enseñaba, the Lord would show me, guíalos guide them a que se comprometan conmigo. to make a commitment to Los me. estoy esperando, I'm waiting for los them. necesito. I need them. Praise you, Father. Y yo, Señor, And I was like, Lord, esto que yo hago, this that I do, solo lo voy a hacer en obediencia a tu nombre. I'm going to do it in obedience to your name. Yo no he sido I have preparada ni not been practicada para prepared or dar este mensaje, pero taught to give es el this Señor lesson, but it's the Lord. el que nos está pidiendo que It's nos the Lord acerquemos who's a Él, asking that we get que close to Him, obedezcamos, that hermanos. we obey Him. La iglesia, The church, el Señor dice en su the palabra Lord says in His word, que Él desea que estemos en gozo, He wants us to be en in joy, fuego, ¿sí? En un avivamiento, to be in confiando revival, en su palabra. trusting in Him. No importa la situación que It estemos doesn't pasando, matter what situation we're going through. confiemos en el Señor, Trust in the Lord, que Dios está con that the nosotros. Lord is with us. Si estamos tristes, If we're sad, dice la palabra, the Word of God despojémonos says, de todo peso, de todo pecado, de toda put down angustia. every care, whatever you're going through. Como les digo, cada As I uno de said, nosotros every pasamos. one of us has A veces gone through estamos something. tristes. Sometimes we're sad, Pero alguna vez but at some que time amanezco no sintiéndome bien, I may wake up not feeling inmediatamente well. me bajo de mi immediately, cama. Bueno, I yo get me off my arrodillo bed, siempre en mi cama. I bow down by my bed. Si no me siento del todo bien, If I don't feel very abro la well, palabra en los salmos I open the book in Psalms y empiezo and I start a leer un salmo, to a read a cantar un psalm, salmo. sing a psalm. La situación cambia The situation instantáneamente. changes instantly. Instantáneamente, hermanos. Voy a ser sincera con ustedes, I'm going to be sincere with you porque todos because tenemos una cruz, we all have a todos cross. tenemos una carga que We all have cargamos. something that we're carrying Yo por años for y years años and years. he sufrido los dolores de cabeza. I have suffered with headaches. No es migraña, el Señor me It's not sanó a de la migraine. migraña. The Lord healed me from El Señor that. me sanó de la migraña. The Yo Lord healed cuando me llegué from a esta migraines. iglesia, When I came to this church, llegué con muchos síntomas de I had enfermedades. a lot of symptoms of Pero en esa illnesses. esquina, But los que right there tienen in that tiempo, corner, those that have time, cada vez que empezaba la alabanza, every time praise and worship por started, consejo de la hermana Lupita, by the advice nos of a decía, sister Lupita, pasen adelante y come adoren a forward Dios. and worship the Lord. Entonces ahí So, pasé yo Right there, I came up años years back, y adoraba a Dios. and I would praise the Adoraba Lord. a Dios. Según yo danzaba, ¿verdad? And I was also dancing. El so I Señor allí thought, me sanó, the me Lord salvó, healed me, me He saved consoló, me, He me comforted me, restauró, He restored me, me llenó de su espíritu, He filled me with His Spirit. porque en ese lugar In that place, in varias that hermanas corner, que several obedecimos sisters that a obeyed el consejo que the hermana Lupita nos advice that decía, hermana Lupita would solo give us. párate y levanta las manos Just y habla raise con your Dios hands en and lo que speak está to la God, alabanza. even though it's praise and worship. Yo venía con migraña, yo I had venía con una migraines gastritis with aguda, Gastric, yo venía con muchos síntomas de so enfermedad. many symptoms. Yo estaba como Ana, I was amargada y like- triste, I was like Anna. I was sad and vergonzosa I también. was embarrassed. Nadie que me and conoció antes diría que yo era nobody capaz de knew pararme that aquí. I would be standing up here. El that has Señor known me. allí The me, Lord right there, me salvó, me he cambió. saved me, He changed me. me llamó al He ministerio. called me to the ministry. El Señor allí Right there, me empezó una clase, there hermanos, was a propósito. a class Cuando that empieza una started. clase When de you Encontrando start la a class, Roca, Finding the Rock, inscríbanse, que es una bendición grande. sign up for it. It's a great blessing. En aquel tiempo In that empezó una time, clase there was a class that started para enseñarnos a orar. to show us how Esa to fue pray. el principio, el That was texto. the beginning of this. Varios hermanos A vinimos lot of porque brothers came queríamos. because we wanted to learn. Al terminar la clase, As we finished the class, se iba a empezar there was another something else was starting. un grupo A que fuera group de intercesión, de Was oración intercession para la iglesia for the church y grupos de cuidado. and care group. Era el nacimiento de ese, That was the birth of al término de la clase. at the end of the class. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Yo And what was nunca my surprise? I never thought
Nunca había leído la I Biblia. had never read the Bible. Había sido salva en una predicación, I had been saved in a teaching. pero sentía mucha hambre por Dios. But I was so hungry for Sentía muchos God. deseos de conocer I a wanted Dios. to know God. Al término de esa clase, At the end of that class, la pastora va con la pastora, maestra, the teacher fue con el pastor goes with the pastor, y le dijo que tenían que poner una cabeza de oración and she said, I have to put someone as en the head of the esa, prayer a los que habían terminado to la those that clase. had finished the class. Y para mí fue una sorpresa tan And for me, grande it was such a surprise que yo quería salir corriendo, that I huyendo, wanted to run out. cuando me dicen que me habían elegido a mí para ponerme When de they encargada told de me that oración. they chose me to be in charge of prayer. Porque no, para mí For era un me, temor grande, that was such un a great temor, una fear. vergüenza, It was a shameful que yo no sabía that nada, I didn't know anything. no sabía nada. I didn't know anything. Pero el pastor solamente But me the dijo, pastor Dios la said, escogió a usted, God chose you, y si Dios está con usted, and nadie if contra God usted. is with you and no one Usted is against solamente you, ore y you obedezca. pray and obey. That's all Ore you y do. obedezca. Pray Y and ese obey. ministerio, And aunque that somos minister, pocos even ahora, though we're a few right todavía now, permanece. it's still standing Para la gloria de for Dios. the honor of God. Seguimos orando y We seguimos continue intercediendo to pray and fight por la iglesia. Gloria al for Señor. the church. Glory be to Gloria God. al Señor. Y les animo, hermanos, I encourage you, orar y obedecer. pray and obey. Eso es de lo que el Señor se agrada. That's what the Lord is pleased with. No pongamos obstáculos, Don't put obstacles. no sé nada, I no sé don't qué know decir. anything. I don't know what o to no say, puedo. or I can't. Solamente cuando Just oramos when we pray, y disponemos nuestro we corazón, put our hearts, el Señor nos we abre give our camino. heart, El and the Señor Lord llena will nuestra open the boca. way. He'll El fill your Señor nuestra mouth. ayuda. He is our ¿Sí? help. Y es como ya salvos y como As you're iglesia que already somos, saved and church that we tenemos are, un compromiso, we un have llamado a calling de seguir to orando continue to para pray. que siga este evangelio So this hasta el final del mundo. ministry will continue Que cuando until the end lleguemos of a las time. puertas del Señor, So when we get to nos the diga, pasa, buen doors siervo, of God a tu of reposo, heaven, oh, you porque fuiste obediente. obedient Todas estas servant, almas que all están these aquí souls that are fueron here causa de tus were oraciones. because of your prayer. Dejemos legado, hermanos. Let's leave No a nos legacy. fijemos. Yo le pido I ask perdón for forgiveness si como iglesia as a church. alguien lo ha Someone has ofendido, offended you. alguien lo ha lastimado. Someone has hurt you. Perdónelo, hermanos. Como el Forgive Señor them. lo perdonó, As the Lord has perdonen forgave you, ustedes you a su also ofensor, forgive to sea those de la that iglesia offended o you. sea de afuera, Whether they be- y are here in pongamos the la church mirada or en el outside the autor, el church, consumador, but put que es our- Cristo our Jesús el eyes Señor. on the Lord Jesus Christ. Y con esto tengo muchos And with versos que this, más, there's so many verses pero yo more, creo que es but I suficiente. think this is Yo enough. creo que es suficiente. I think this is enough. El Señor nos ama. The Lord El loves Señor us, nos ama y Él desea and He que le desires obedezcamos. that we obey Him. Yo le pido que usted levante sus manos I al cielo ask that you y vamos lift a up hacer your una hands up to oración respecto a heavens. In respect esta enseñanza, a to esta this teaching, palabra this compartida del word that Señor. was shared, El Señor le dijo a the Lord told el rey David le dijo al rey King Salomón, David told su hijo, King Solomon, his son, anímate y encourage, esfuérzate be bold and encourage y manos a la yourself, obra. and No temas ni don't fear desmayes, nor be dismayed, porque Jehová tu Dios because God, mi our Dios, God, my God, estará contigo. will be with you. Él no te dejará He will never ni te leave you nor desamparará. forsake you. Padre, venimos Father, a usted we come to you y te damos gracias and we thank you por el legado de la oración for the legacy of que nos prayer has dejado that you have given to us a través de los apóstoles y los on behalf of profetas the apostles and the prophets que has enviado a nuestras vidas that you have sent to our lives. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Te pido que derrames tu we Espíritu ask that you Santo pour out your Holy sobre tu Spirit iglesia. over your church Atraelos a un caminar and diario bring unto this journey y más íntimo contigo. and so close to you Que la oración that the prayer en nosotros in us vuelva a ser tan natural will be so como el natural aire que as respiramos. the air that we breathe, Y que puedas obrar a and that través you de may nosotros use us, Lord, y nuestras oraciones and our prayers para ayudar to help a que venga tu reino
to your kingdom come y se haga tu voluntad and your will be done en nuestras vidas, in our lives, en nuestros corazones, in our hearts, en nuestras familias, in our families, en nuestros hogares in our homes, y en todas las generaciones and all venideras. coming En el nombre de generations. Jesús, In the name of Jesus, le damos gracias. we thank you, Lord. Amén. Amen.